como dice bien el título ahí, crecer entre trigo y cizaña. Y hablando de crecer, la mayoría de los seres vivos, con el pasar del tiempo, ¿cierto? Ellos crecen o crecemos. Un niño sano crece, una planta bien cuidada crece. Y aunque a veces el crecimiento sea lento, con el tiempo sí se nota. El niño habla mejor y la planta ya tiene flores. A la mayoría nos pasó esta situación cuando éramos más pequeños, que llegaba algún desconocido a nuestra casa y nuestros padres nos obligaban a ir a saludar y este desconocido nos decía: yo te conocí cuando estabas en la guatita de tu madre o cuando eras así de chiquitito. Esa persona evidentemente se dio cuenta del crecimiento que nosotros habíamos tenido. Pero, ¿qué pasa cuando algo deja de crecer? Una planta que no crece termina marchitándose. Un deportista que no entrena deja de rendir. Un corazón que no se ejercita en lo espiritual, yendo, ¿no es cierto?, a nuestra parte, se enfría. En la vida cristiana ocurre igual, debemos crecer. Y ese es el tema que estaremos trabajando durante esta reflexión. La idea es que nos hagamos la pregunta y miremos hacia atrás en nuestra vida. Normalmente en los temas de la GEA, de los jóvenes, siempre se piensa en el futuro. ¿Qué pensamos de nuestra vida 10 años después? ¿Qué queremos llegar a ser? Pero ahora los voy a invitar a devolvernos un poquito más atrás. Hemos crecido, si miramos hace 5, 10, 15 años atrás en nuestra vida espiritual. Eso estaremos conversando el día de hoy. Señor, delante de ti estamos, Padre, dándote las gracias por este tiempo en donde podemos alabar tu nombre junto a los hermanos. De forma libre podemos decirte con nuestras palabras aquello que sentimos por ti, Señor. Lo decimos a través de las oraciones, de las alabanzas. Muchas gracias, Señor, porque tenemos este espacio en donde podemos dedicarte este tiempo a ti, Señor. Gracias porque te sentimos que te mueves en este lugar, Señor. Y así como lo hemos experimentado todos los domingos, queremos que nos hables a través de tu palabra, Padre. A través de los versículos que leeremos, que tú hables en nuestras vidas, Señor. Y que juntos podamos analizar y poner en práctica lo que quieres decirnos. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, dejamos este tiempo delante de ti. Amén. Amén. Mientras, hermanos, les pido que abran sus Biblias en Mateo 13, de los versículos 24 al 30 estaremos meditando. Mateo 13, 24 al 30. Jesús muchas veces utilizó parábolas, ¿cierto?, para enseñar a través de cosas cotidianas de la época algunas verdades profundas acerca del reino de los cielos. La que estudiaremos hoy, como bien lo están leyendo en sus Biblias, tiene relación con la agricultura, la cual no era solo un trabajo de ese entonces, sino que todos sabían en realidad, o la gran mayoría, lo que era sembrar, esperar la lluvia, cuidar un terreno y al final poder cosechar. La parábola del sembrador nace en respuesta a la parábola anterior del crecimiento de la semilla, aquella semilla que cae en distintos caminos. Y esta parábola en especial del trigo y la cizaña aparece solo en el libro de Mateo. Marcos tiene una muy parecida, pero no es la misma. Y nace en respuesta a que los discípulos y seguidores de Jesús, como era la costumbre judía, estaban esperando un Mesías, pero un Mesías un poco distinto a lo que era Jesús, a lo que fue Jesús. Esperaban a alguien, cierto, que los libertara de la esclavitud con Roma, alguien que le diera nuevamente prosperidad al pueblo y junto con esto claramente paz. Es decir, sacar el mal del pueblo de Israel. Eso era un pensamiento que había dentro del grupo de Jesús. Jesús, en respuesta a este pensamiento, es que él dice esta parábola. Leamos entonces Mateo 13, ¿cierto? Del 24 al 30. Tengo en mis manos la versión Nueva Biblia de las Américas. Lleva por título Parábola del trigo y la cizaña. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron:
Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él les dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Amén. Damos gracias a Dios, ¿cierto?, por su palabra. Vamos desglosando un poquito versículo a versículo y empecemos con el versículo 24. Ahora, acá podemos ver lo que les dije en un principio, que Jesús va a utilizar esta actividad de la siembra con la cosecha para ejemplificar algo del reino de Dios. En este caso, si leemos solamente este versículo, podemos pensar, como dice, el reino de los cielos puede compararse a un hombre. Podemos pensar que el reino de los cielos es este hombre, pero lo que efectivamente quería decir Jesús era que el reino de los cielos era como esta actividad, ¿cierto?, el proceso de la siembra. Esto es un poco lo que nos dice el versículo 24. Versículo 25, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Acá podemos ver que el hombre que plantaba, ¿cierto?, que tenía las semillas, aparentemente tenía un buen poder adquisitivo, porque tenía hombres que le estaban trabajando la tierra. Estos hombres eran los que se dedicaban a este tema de trabajarle el campo. Y acá es donde aparece un enemigo, ¿cierto?, que mientras llegaba la noche, mientras todos estaban durmiendo y sin considerar el gasto incurrido en una siembra, que era dinero, tiempo, esfuerzo, sembró cizaña sobre ella. Y esta situación era más recurrente de lo que nosotros pensamos. Jesús no solamente estaba contando esta historia de la siembra como una actividad conocida, sino que esta situación de que un hombre llegara a sembrar cizaña en medio de un campo que no era de él, era una práctica un poco conocida. Alguien que no se llevara bien con alguna persona, que tuvieran alguna especie de rivalidad por venganza, podría llegar a pasar esta situación. Que llegaba un hombre y quería echar a perder la plantación de esta persona, de este granjero, y plantaba cizaña porque no iba a poder cosechar todo el trigo que había plantado. Versículos 26 y 27. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted la buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Los siervos del dueño se dieron cuenta de la aparición de la cizaña, cuando la cosecha ya había dado fruto, ya había empezado a dar fruto. En ese momento, los trabajadores, ¿cierto?, se dieron cuenta de que había cizaña en medio del campo. ¿Por qué sucedió esto? Y ahora les quiero mostrar una imagen. Naomi, que está muy atenta ahí a darle play a la imagen. Ahí tenemos un trigo y una cizaña. Y ustedes tendrán que decirme cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Así que amablemente les pido que puedan levantar la mano. ¿Quiénes creen que el trigo es el que está así? Hermana Elba, ¿el trigo es el que está así? ¿Sí? Ya veo hartos que apoyan la moción de la hermana Elba, como dicen en la revista semestral. ¿Sí? Ya. Lamentablemente, hermana Elba, el trigo es el que está de lado. El que está de lado. ¿Por qué? Porque el trigo es el que tiene fruto. Y por el peso, como tiene fruto, se va hacia el costado. Aparentemente tiene muchas similitudes. Por eso cuando iban creciendo en medio de esta siembra, ¿cierto? Iban creciendo cizaña y trigo a la par, era muy difícil darse cuenta de que alguien había sembrado cizaña en el campo, porque eran muy similares. Cuando ya el trigo empezaba a dar fruto, es donde recién se daban cuenta que alguien había sembrado cizaña o que las semillas venían contaminadas con cizaña. ¿Por qué? Porque el trigo empezaba a dar fruto y se empezaba a ir hacia un costado por temas de peso. Inclusive la cizaña, leí en algunas partes que era un poco venenosa para algunos animales y para el ser humano. Y
Cuando crecían, las raíces se entrelazaban con las del trigo. Esa era la situación que sucedía en el campo. Así que ahí podemos ver las diferencias y podemos entender el por qué los trabajadores de este hombre se dieron cuenta de la situación cuando el trigo ya se veía de esa manera. Versículo 28, gracias Naomi. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? En la mente del sembrador, ¿cierto?, del dueño de este terreno, no hay dudas de quién ha sido. Nunca desconfió de sus siervos, de sus trabajadores, sino que inmediatamente dijo: un enemigo ha hecho esto, pero no da ningún nombre. Él entendió que lo que pasó no era nada accidental. No llegó la cizaña desde un campo vecino, ni tampoco las semillas estaban contaminadas, sino que era una obra de un enemigo. Y estos buenos trabajadores, muy proactivos, se ofrecen a su amo para ofrecerle una solución ante este problema. Se le contaminó, ¿cierto?, el campo a nuestro jefe, al amo que nos está dando trabajo. Le vamos a ofrecer inmediatamente limpiarle el campo. ¿Qué responde él en el versículo 29? No sea que ahora que cuando la vayan a sacar, saquen también el trigo junto con ella. El hecho de estar entrelazadas las raíces del trigo y la cizaña hacía que esto fuera una verdadera posibilidad, sacar ambas al mismo tiempo. Y si con este tiempo, antes de que el trigo estuviera completamente maduro, era arrancado, el resultado sería la pérdida total de ese trigo. Aún no era el tiempo de la cosecha, entonces no podían separar al tiro la cizaña del trigo, porque no todo el trigo también había dado fruto. Entonces, al querer sacar la cizaña, también podían sacar trigo. Y el trigo que había dado fruto también lo podían arrancar, porque al sacar una cizaña, las raíces que no eran visibles podían estar también entrelazadas y sacar el trigo junto con ellas. Versículo 30. Dejen que ambos crezcan juntos, les dice, cierto, el dueño del campo, hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. En el tiempo de siega, no solamente de la cosecha, no solamente sería mucho más evidente la diferencia entre el trigo y la cizaña, sino que el trigo, aunque sea desraigado, sea sacado de la tierra, todavía sería útil, no como en el proceso que estaban ofreciendo sus trabajadores para solucionar la situación. Además, la tarea de segar sería asignada a unos especialistas en el trabajo, a saber, los segadores. No eran los otros trabajadores. Los segadores eran los que deberían ahora cosechar. Entonces el dueño iba a ordenar a los segadores que primero arranquen la cizaña para quemarla y luego en forma cuidadosa recojan el trigo y lo lleven a un lugar adecuado. Hasta ahí tenemos esta parábola, ¿cierto?, del trigo y la cizaña. De los versículos 36 al 43, Jesús ahora nos explica la parábola. Y lo resumí de la siguiente manera. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña, los hijos del maligno. El enemigo que la sembró, el diablo. La siega, es decir, la cosecha, el fin del mundo, cuando Cristo venga a buscarnos. Y los segadores son los ángeles. Eso es lo que dice Jesús de los versículos 36 al 43. Y ahí ya podemos ir entendiendo, ¿cierto?, qué quería decir Jesús con esta parábola. Y es que la parábola tiene un claro mensaje escatológico acerca del fin de los tiempos. Habrá un juicio venidero y hasta que eso no aparezca, Dios permite que el bien y el mal coexistan. Incluso dentro de sus comunidades de fe esto puede ocurrir. Deja que en su campo, que en su creación, pueda vivir el bien y el mal al mismo tiempo. Que era algo que habían entendido los discípulos, sí, lo habían entendido, pero le estaban pidiendo a Jesús que era ya el momento de separar la cizaña del trigo, porque él era el Mesías. Jesús le estaba diciendo
con esta parábola que no era el momento de separar el bien y el mal, porque eso iba a suceder cuando fuera el tiempo de la cosecha. Pero esto no siempre va a ser así, ¿cierto? Vendrá el momento de la cosecha donde los injustos y los justos serán separados. Algunos puntos para nosotros el día de hoy. Primero, a nosotros no nos toca arrancar la cizaña, pues no nos podemos equivocar con nuestra mirada humana, que muchas veces, por no decir todas las veces, es subjetiva. Podemos con nuestros propios pensamientos, con lo que podemos ver en otras personas, podemos emitir un juicio erróneo y decir que una persona es cizaña cuando solo Dios sabe verdaderamente lo que es. Primera conclusión para nosotros. En medio del mal que podamos ver a nuestro alrededor, aunque a veces, cierto, esto es subjetivo, podemos querer que Dios actúe ya y erradique todo el mal. Hemos visto, cierto, en las noticias, accidentes, muertes, y podemos llegar a decir la frase: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir todo este mal en tu creación? Pero esta parábola nos enseña que nosotros no somos los jueces, sino que somos los testigos. Dios es quien decide, bajo su criterio, que Él conoce todas las cosas, quién es cizaña y quién es trigo. Dios sabe quién es trigo y quién es cizaña. Dios nos llama entonces a tener paciencia, tanto con Dios como con los procesos, también con las personas. Muchas veces juzgamos demasiado rápido, pero esta parábola nos invita a ser como el dueño del campo, pacientes y confiados de que efectivamente la cosecha llegará. ¿Debemos solo esperar? Claro que no. El desafío es dar fruto aun cuando haya injusticia a nuestro alrededor. Aunque nosotros seamos un trigo que esté dando fruto, lamentablemente, por decirlo de alguna manera, estamos rodeados de cizaña. Y el desafío es que como trigos rodeados de cizaña, demos fruto. Tenemos que mantenernos firmes a pesar de que vemos que otros se apartan de la fe. A brillar en medio de la oscuridad, pero sin volvernos cizaña por reacción. Es decir, sin volvernos cizaña por rodearnos mucho de las cizañas. Nombré estas aplicaciones, pero la principal para nuestra vida es preguntarnos a nosotros mismos: ¿cuál de los dos somos? ¿Soy trigo o soy cizaña? Y la única forma de diferenciarlo es ver si estamos efectivamente dando fruto. Por los frutos los conoceréis. La única forma de diferenciar si es que estamos dando fruto o no, si es que somos cizaña o trigo, es que estemos dando fruto. Pablo en 1 Corintios le escribe a la iglesia de Corinto, luego de ya haber sido formada hace unos 5 años después de la escritura de esta carta. En el capítulo 3 le está diciendo a los hermanos lo siguiente: no pude hablarles como espirituales cuando recién los fue a fundar, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Les está diciendo algo natural. Pablo los fue a evangelizar por primera vez, y estos hermanos que estaban recién siendo evangelizados no podían recibir cualquier clase de instrucción, porque eran nuevos en la fe. Pero Pablo termina diciendo: en verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Habían pasado ya 5 años de la fundación de esta iglesia, y Pablo, como fundador, le está diciendo a los hermanos que no crecieron desde el momento en que él les fue a predicar por primera vez. Pablo tenía autoridad para hablarle a los hermanos. Él los había fundado la iglesia. Y qué fuerte tiene que haber sido para las personas que estaban escuchando aquella carta de Pablo, que Pablo, su fundador, les dijera: les prediqué con leche y la verdad es que tengo que seguir haciéndolo porque no han crecido. Y acá retomo con la introducción de un principio y les hago la pregunta: ¿hemos crecido con el pasar de los años? ¿Cómo éramos hace 5, 10 o 15 años atrás? ¿Qué dirían de nosotros aquellas personas que han impactado nuestra vida? Así como Pablo con la iglesia de Corinto,
cada uno de ustedes y de nosotros tenemos personas que han impactado positivamente en nuestra vida cristiana. Alguna persona con la que aceptamos a Cristo, alguna persona que nos discipuló, algún pastor que haya marcado nuestras vidas. ¿Qué dirían esas personas de nosotros si nos miraran el día de hoy? Aquellas personas que han formado nuestra vida cristiana. ¿Dirían lo mismo que Pablo a la iglesia de Corinto o dirían cosas positivas de nosotros? Hermanos, ¿saben qué? Han crecido en la fe, han dado fruto. O dirían, hermanos, ¿saben qué? Siguen muy parecidos a la última vez que los vi. Son cosas para poder reflexionar. ¿Qué fruto entonces del Espíritu ha crecido en mí este tiempo? Puede que no a todas estas preguntas respondamos como quisiéramos, pues a veces es difícil crecer siendo trigos rodeados de tanta cizaña. El punto acá es dar fruto, a pesar de lo difícil que sea. La idea es que cuando en 5 años más miremos para atrás al día de hoy, podamos ver que hemos crecido en la vida cristiana. ¿Cómo logramos esto? Con lectura de la palabra, oración y claramente con ver a nuestros hermanos. Pero acá incluí un punto que no es solamente compartir en este espacio de los días domingos o de las actividades de la semana. Es muy importante relacionarnos con nuestros hermanos y formar lazos. No sé, invitarse a tomar once, a almorzar, conversar muchas veces por teléfono, por WhatsApp, juntarse a tomar un café. Todo ese tipo de cosas, hermanos, nos ayudan a crecer y poder dar fruto. Juntarnos entre los que somos trigos. Y termino concluyendo con algo que hemos estado viviendo en La Estrella durante este semestre. Cuando recién llegamos con Úrsula, empezamos a visitar a algunos de los hermanos que habían dejado de asistir. Y en medio de una de esas visitas, un hermano aceptó que lo fuésemos a ver. Fue el primer hermano que pudimos ir a visitar. Y la conversación fue muy grata, pero nos dimos cuenta que él no asistía a la iglesia. Nosotros veníamos recién llegando, entonces no conocíamos mucho quién asistía regularmente o quién era esporádico, pero este hermano no asistía. Pasaron como 2 meses y cuando habíamos abierto ya la clase de adultos de la escuela dominical, él llegó con su Biblia bajo el brazo y llegó a la escuela dominical. Hasta el día de hoy, y damos gloria a Dios por eso, no ha dejado de asistir ningún domingo. Ha ido todos los domingos. Y yo diría que es el alumno más fiel que tenemos en la clase de adultos. Ahora abrimos una academia bíblica los lunes por Zoom y todos los lunes está conectado también para escuchar la palabra. En la mañana de la clase de adultos estamos estudiando justamente la carta de los Corintios, 1 Corintios. Y hace un par de domingos atrás vimos en el capítulo 3, justo en los versículos que les leí de Pablo hacia la iglesia, que los había encontrado que no daban fruto. Y les pregunté a los hermanos qué conclusiones podían sacar ellos de sus vidas. Y este hermano dijo, y es las conclusiones a las cuales tenemos que llegar cada uno de nosotros, dijo que él con los años que tiene de haber aceptado a Cristo, en este momento él debería por lo menos poder dar una clase a un grupo pequeño. Eso fue la conclusión que sacó. Me alegró mucho que sacara esa conclusión, porque es la misma que tenemos que sacar cada uno de nosotros. ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué nos pidió el Señor hace un par de años atrás y hoy no lo estamos haciendo por desobediencia? ¿Qué nos está pidiendo ahora y nos estamos negando quizás a, primero, escuchar su voz y luego a obedecer lo que nos está pidiendo? Hoy es el momento de querer hacerlo para que en 5, 10, 15 años más miremos hacia atrás y digamos, he crecido, he dado fruto y soy un buen trigo que está esperando que Cristo venga a buscar a su cosecha. Esa es la aplicación que tenemos que tener para nuestra vida, hermanos. Y hoy es un buen momento para pedirle perdón a Dios, para pedirle dirección, para saber cómo crecer. Les pido que cierren sus ojos y los despido de este tiempo de reflexión en oración. Señor, delante de ti estamos, Padre, y te pedimos perdón, Señor, por aquellas veces que hemos emitido juicio contra otra persona, inclusive contra algún hermano en la fe.
que hemos pensado con nuestras ideas y pensamientos subjetivos que esa persona es cizaña, que no es verdaderamente un hijo tuyo. O a veces vemos las personas que están fuera de la iglesia que efectivamente son cizañas y los vemos como gente que no te puede aceptar, Señor. Perdón, Señor, porque esa no es nuestra misión acá. Perdón, Padre, porque en estas situaciones intentamos hacer lo que te corresponde a ti, Señor. Y te pedimos perdón por eso, Señor. Analiza nuestras vidas, Señor, y habla a nuestros corazones. Y dinos, Señor, si es que hay alguien que no tiene seguridad en este momento acerca de si es trigo, si es que es un hijo tuyo, dale convicción en su corazón, Señor. Que él ha sido perdonado, si es que ha confesado sus pecados delante de ti, Padre. Ayúdanos a dar fruto como iglesia, para que cuando nos veamos en 20, 30 años más, Señor, nos encontremos distintos positivamente, que hemos crecido, así como vemos a Antonia dirigiendo un culto, Señor, podemos ver el crecimiento de muchos de los que están acá, Señor. Ayúdanos, Padre, a dar fruto, como tú quieres que nosotros demos fruto. Y ayúdanos, Señor, a anhelar el tiempo de la cosecha, el tiempo en que vendrás a buscarnos, Señor. Y ayúdanos para que nos encuentres con mucho fruto, Señor. Padre, tienes propósitos para cada uno de nosotros. Algunos quizás te han desobedecido con esto, y en eso me incluyo también. Perdón, Señor, por eso. Y ayúdanos, Padre, a todos los días ir mejorando un poquito más, pareciéndonos un poquito más a ti, Señor. Muéstranos y direcciona nuestra vida hacia tu voluntad, Señor, que es perfecta para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo en donde podemos sincerarnos contigo y tú hablas a nuestro corazón. En el nombre de Jesús dejamos este tiempo delante de ti. Amén.